Dios los bendiga. Gracias, hermana. Ay, gracias, hermana Loida, por esas palabras, por esa presentación. Sí, claro. Dios los bendiga. Yo también estoy muy contenta de estar en este lugar, de verdad. Yo le decía a Dios ahorita, me sorprendes. Amén. Él me sorprendió cuando los pastores me invitaron. Y yo dije, wow, hasta mi esposo se rió. Él tampoco ha visto esta faceta mía. Amén. Él también me ha visto como decoradora, pero no me ha visto compartiendo la palabra. No voy a decir que predicar, pero sí compartiendo, y quisiera compartirla con ustedes. Tomémosla esta noche como una reflexión. Vamos a conversar. Amén. Y qué rico que los que están atrás y las que están atrás hicieran un poquitico más adelante. Vamos a recogernos un poquito más. Amén. Pues, no sé, yo desde esta semana, yo le decía a Dios, Señor, ¿qué doy? ¿Qué enseño? ¿Qué digo? Ay, Dios mío, es un poco difícil. Yo creo que al primero que le enseñé, y él no me va a dejar mentiras, a mi esposo, que todos los días le decía lo que estaba leyendo y lo que estaba aprendiendo. Entonces, he aprendido mucho de lo que les quiero compartir. Yo le decía al Señor, enséñame primero a mí. Yo quiero aprender. Que no sea mi gloria, sino tu gloria. Porque creo que es al Señor, al que en este lugar, cuando nos paramos, nos tenemos que parar con temor y temblor. Porque toda la gloria, toda la honra es para el Señor, no es para nosotros. Amén. Sé que desde Colombia nos están viendo. Ya había una de mis hermanas conectadas, Adora. También les dije, soy la número 11 de mi casa, 5 mujeres, soy la última de todos. Ellas están conectadas y también se la mandé. Tengo una hermana aquí en Ventura, California, entonces estamos acompañados y le dije, oren. Hace tanto tiempo que no estoy así, pero bueno. El Señor sorprende, amén, pero enseña y me ha enseñado y me seguirá enseñando, y quiero que ustedes también estemos hoy conectadas con el Señor, y ustedes también, varones, porque la palabra de Dios es para aprenderla toda. Si está ahí cada personaje, cada versículo, es para aprender. Amén. No es para el vecino, es para mí. Amén. Vamos a orar primero. Amén. Vamos a pedirle al Señor que sea Él aquí. Las canciones, la administración en las alabanzas estuvieron muy bonitas, y esperamos que el Espíritu Santo siga aquí, que no se vaya. Amén. Que esté aquí con nosotros, porque Él es el invitado especial. Padre de la gloria, en esta noche, Señor, te doy gracias en este día. Ha sido un día maravilloso. Gracias, Señor, porque nosotros todos, los que estamos en este lugar, los que nos están viendo, Señor, nos pudimos levantar hoy. Tal vez, Señor, tenemos problemas, dificultades, Señor, pero cuando tú estás, todo se hace más fácil. Las cargas se hacen más fáciles, Señor. Gracias a Dios. Hoy fue un día de muchas experiencias, Señor. Hoy fue un día de decisiones, Padre, pero sé que tú estás en medio, Señor, cada día mostrándonos tu misericordia, tu amor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú te pasees por este lugar. Espíritu Santo, que tú seas el que hables.
yo me quiero presentar ante ti, Señor, como instrumento útil, Señor, para que tú seas el que hable, Señor, que no sea yo, que no sea este cuerpo, Señor, sino que seas tú, oh Dios, que seas tú el que ponga las semillas, Señor, en el corazón de estas preciosas mujeres, de estos varones, Señor, que nos están acompañando, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por los pastores que tuvieron a bien invitarme, Señor. Gracias, oh Dios, bendícelos. Bendice esta iglesia, Señor. Fructifícala, Señor. Trae a este lugar, Señor, los que han de ser tuyos, los salvos, Señor. Llena este lugar, Señor, de personas, Señor, ungidas. Da dones, da talentos, da ministerios, Señor. Levanta, Señor, un pueblo que te alabe y que te glorifique, Señor. Por todas partes, Señor, vemos la necesidad que hay de ti, oh Dios. Estamos en los últimos tiempos, oh Dios, pero también queremos alabarte, Señor. Queremos, oh Dios mío, bendecir tu nombre, oh Dios. No quejarnos, Señor, ya no más quejabanzas, Señor, sino alabarte, oh Dios. Bendecirte, Señor, a toda hora, cada instante, cada minuto, cada segundo, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias y te damos la bienvenida, Señor. Quédate con nosotros. Yo te pido que en cada corazón de mis hermanas, de los hermanos, Señor, de mi corazón, Señor, tú te quedes. Tú habites, hagas mellas, Señor, que podamos irnos, Señor, conmovidos, Señor, por todo lo que tú haces, por tu amor, por tu misericordia, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Amén, Señor. Pues sí, como dice la hermana Loida, Dios me enseñó muchas cosas en Colombia antes de venir acá. Este mes estoy cumpliendo 3 años de estar en los Estados Unidos. Nunca lo pensé, no lo pensé. Pero bueno, Dios utiliza medios y el medio que utilizó fue mi esposo Juan Pablo. Y yo sé que han sido momentos muy duros, pero Dios da, amén. Dios bendice, Dios está presente siempre. Después de un año de estar, digamos, sentada, trabajé 2 años, digo trabajé porque hoy me retiré y sé que Dios tiene grandes cosas, amén. Entonces, aquí estamos glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos trajeron su arma? Amén. Un soldado no se puede ir a la guerra sin su arma, un estudiante no se puede ir a la escuela sin sus cuadernos, amén. Y nosotros no podemos llegar a la iglesia sin la Biblia. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 31. Hoy es culto de damas, amén. Pero hay caballeros que también yo sé que les va a servir esta palabra, amén. Vamos a abrirla en Proverbios capítulo 31. Cuando lo tengan todos dicen amén. Amén. En reverencia a la palabra, vamos a ponernos todos de pie. ...31 versículo 10, se los voy a leer. Elogio de la mujer virtuosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca.
Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Dejémoslo ahí, amén. Quisiera enfocarme en el versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Pueden tomar asiento. Yo me imagino que ustedes ya han escuchado muchas enseñanzas, predicaciones de Proverbios capítulo 31, ¿verdad? De la mujer virtuosa. Y siempre que o cumplimos años o es Día de Madre, siempre se les dedica. Amén. Pero no vamos a estudiar hoy Proverbios 31, no lo vamos a estudiar. Simplemente vamos a tomar referencia del versículo 29. Voy a colocar la Biblia por acá, que no estoy como muy acostumbrada. Yo soy de la antigua usanza, entonces no estoy como muy acostumbrada con el iPad y bueno, la tecnología hay que usarla. Amén. Quisiera mirar cuáles son las mujeres que hicieron el bien. Amén. Dice Lemuel, muchas mujeres hicieron el bien, porque este es un poema. Dice la palabra que es que Lemuel era un rey y que la mamá fue la que le dio todos esos consejos de con cuál mujer él debía de buscar. Y yo analizando, es una descripción no de una mujer, porque es demasiado de perfecta la que se habla ahí. Digo yo, no sé, hay muchas mujeres en una sola, porque todas tenemos un poquito de esa mujer, todas tenemos un poquito de esa mujer. Unos dicen, los historiadores, que Lemuel es un rey, pero que puede ser Salomón. Dejémoslo ahí. Vamos a mirar en la Biblia cuáles fueron muchas mujeres que hicieron el bien, y porque él dijo, mas tú sobrepasas a todas ellas. Amén. Ojalá que hoy salgamos nosotros diciendo, yo sobrepaso a todas. No con orgullo, no con vanidad, sino que hoy deseemos ser como ellas o más que ellas, porque Dios las dejó en la Biblia como reseña para nosotras aprender. Amén. Coloqué el tema de hoy, deja que Dios escriba tu historia. Amén. Así como Dios escribió la historia de todas ellas, yo solamente voy a tomar unas cuantas mujeres. Vamos a conocer un poquitico de cada una de ellas y vamos a hacer una pequeña reflexión, nosotras mismas, sobre nosotras mismas. Amén. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Aprendí mucho, de verdad. Me enamoré sobre todo de una. Me enamoré de ella, de verdad. Aprendí muchísimo de estas mujeres. Las critiqué también. No las juzgué, las critiqué, pero aprendí, de verdad. Son como nosotras. Yo decía, Dios mío, pero es que son como nosotras. Hemos pasado por eso, estamos pasando por eso. La Biblia tiene varios ejemplos
de mujeres temerosas de Dios, que marcaron la diferencia en su momento. Esas mujeres se destacaron en un mundo dominado por los hombres, ¿verdad? Amén. Pero demostraron que Dios usa a todos y a todas con un propósito, porque Dios no deja nada al azar. Dios a todos nos utiliza en su momento. Destaqué varias de ellas y algunas de ellas son, por eso me reí ahora cuando la pastora preguntó que quién era la esposa de Abraham, porque el tema que tengo es de las mujeres, y con la primera que quiero empezar es con Sara, la esposa de Abraham. Algunos dicen que Sara es una mujer llena de fe, que fue respetuosa con su esposo, le decía mi señor. ¿Cuántas de nosotras le decimos mi señor al esposo? Bueno, yo algunas veces le digo a mi esposo, sí señor. Bonita, porque la Biblia dice que era hermosa. Y hasta con mi esposo, que no me deja mentir, yo reflexionaba esta semana y yo decía, Dios mío, ¿cómo sería de bonita que cuando tenía 75 años, cuando ellos partieron, porque se fueron del territorio cuando Dios los llamó? Fueron muchas cosas que vivieron de campamento en campamento, no del que nosotros vivimos. Y llegó y un rey la vio, no me acuerdo el nombre, pero le pareció tan hermosa. Tenía 75 años, Dios mío, y no tenía ninguna cirugía. Era una belleza natural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería de bonita que ese rey se fijó en ella? Ahí hubo lo que ya todos conocemos, o cuántas conocen esa historia de Sara. Yo espero que todas, y espero que todos, ¿verdad? Casada con Abraham, no había podido tener hijos, era una mujer estéril, su nombre era Sarai o Sarai. Y cuando Dios da la primera promesa a Abraham, entonces pasaron muchos años después de esa primera palabra que Dios le dio a Abraham. Vinieron muchas cosas y entre ellas Sara como que le quiso ayudar a Dios. Y entonces apareció en la escena Agar, la esclava. Y en esa época era la costumbre que la sirvienta, si la esposa no podía tener hijos, entonces pues se la entregaba al esposo para que pudieran concebir, y ese hijo ella lo tomaba como su hijo. No sé, en esta época, gracias a Dios que esa época ya pasó, ¿verdad? Dios mío, yo no sé qué hubiera yo hecho. Entonces, Abraham tan querido que le hizo caso, le ayudaron un poquitico a Dios y tuvo hijos con la esclava, con Agar. De Sara, Agar, creyeron que ese era el hijo de la promesa. Ismael no lo fue, ¿verdad? Empezaron los problemas. Cuando Agar estaba ya embarazada, digamos, se sublevó un poquito. Claro, al verse embarazada, su ama no pudo, yo sí, y yo soy la esclava. Bueno, pasaron muchas cosas. Ya después tuvo a Ismael, ya Sara vio que había como que cometido un error. Lo tremendo en esa época era que las mujeres estériles eran duramente tratadas y era como una vergüenza que una mujer casada resultara estéril. Entonces por eso era que ellas hacían eso con sus esposos. Para no alargarnos en la vida de Sara, tuvieron muchos problemas con Agar. Luego, al mucho tiempo,
18 años, algo así, 15, si alguien me corrige, Dios volvió y habló con Abraham y le dijo nuevamente que le iba a dar hijos, ¿verdad? En Génesis capítulo 18 lo dice, promesa del nacimiento de Isaac. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. ¿Quién? Abraham. En el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Bueno, vamos a avanzar. Conversaron, él les sirvió para que descansaran, les trajo bocado de pan, le dijo a Sara que le sirviera. Bueno, entre esos ires y venires y esas conversaciones, Dios le dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Voy en el versículo 10 del capítulo 18. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Entonces no era Ismael, amén. Y Sara escuchaba, no era que era chismosa, no. Sara escuchaba a la puerta y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ya viejos, de edad avanzada. Y a Sara se le había cesado la costumbre de las mujeres. Todas sabemos cuál es la costumbre, ¿cierto? La costumbre de molestar cada mes, ¿verdad? Que nos ponemos sensibles, que lloramos, que nos quejamos, que peleamos, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Y como a ella ya le había cesado la costumbre, ya estaban ancianos, ya que se iban a imaginar que Dios volvería con su promesa. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y entonces se rió Sara, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ya ustedes se pueden imaginar cuál era el deleite, ¿cierto? Y entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y este versículo me ha taladrado a mí. El versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios hoy alguna cosa difícil que le has pedido? ¿Que necesitas? ¿Cierto que no? Porque algunas no hemos tenido hijos, otras los tienen, pero tenemos demasiadas dificultades. Hay otras esterilidades en nuestra vida que tenemos que hacer que esa esterilidad se vaya, se rompa. ¿Hay alguna cosa difícil? Le dijo Dios a Abraham, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara pues se negó diciendo, no, yo no me he reído. No me he reído. Y por eso es que Isaac se llama Isaac, porque Isaac quiere decir risa. Y al tiempo indicado, Sara quedó embarazada y tuvo a Isaac. Después vemos los conflictos entre Ismael, Agar y Sara. Cuando Sara ya vio todo el problema que había entre ellas dos y entre sus hijos, entonces Sara le dijo a Abraham que la echara. Aquí vemos otra mujer, digámoslo así, yo la tomé así, a Agar, como abandonada con su hijo en el desierto, sola, sin esposo, sin alguien que los protegiera. Ella
dejó a su hijo al frente y se le acabó el agua que Abraham le dio. Recordamos el pasaje, no sé si ustedes lo habrán leído, donde el ángel se le presenta, Dios le promete, Ismael también será bendecido, son los pueblos ahora de Arabia. Entonces yo escuchaba una predicación que decía que ojo también nosotros con maldecir a esos pueblos, porque es que esos pueblos también Dios los bendijo a través de Ismael. Su pueblo escogido es Israel, pero esos pueblos son de Ismael, los ismaelitas, Arabia. Entonces son pueblos que Dios bendijo. Reflexioné y esta palabra va para las madres solteras. Dios está ahí. Dios está dando del agua, Dios está proveyendo, Dios está acompañando. Dios no las deja solas, Dios no nos deja solas en los conflictos, en las dificultades. Si alguna vez te sentiste así, hoy es el día en que te sientas que Dios está ahí, que Dios está ahí. Entonces aprendí de ella, de Sara. No importa la edad que tengamos, Dios responde. No importa la edad que tengamos, Dios está ahí. Dios quita toda esterilidad, Dios quita toda flaqueza, toda enfermedad. Puede que hace mucho tiempo le estamos pidiendo algo a Dios. Los frutos los veremos hoy, los veremos mañana, dentro de un año. Pero hay que seguir perseverando, hay que seguir en la oración, creyendo, confiando. Nos reímos, ay, ¿será posible? Sí es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada, no hay absolutamente nada. Después de Agar, después de Sara, vemos que para Dios formar su pueblo, vino Rebeca con la esposa de Isaac, fue preparada por Dios, era una joven de casa, era una joven que trabajaba porque alimentaba a los camellos. Vemos la promesa cumplida. Luego de que Sara murió, Isaac se consoló con Rebeca también. Solamente vinieron a tener hijos después de 20 años de estar juntos. Entonces yo jocosamente le decía a mi esposo cuando leí esta parte, yo le decía, amor, casi todas las mujeres son extranjeras, ninguna se quedó en su tierra, ninguna. Dios a todos los llamó de su tierra para otra parte. Y yo me vinculo con ello. Somos inmigrantes, ninguno somos de acá. Amén. Pero Dios nos prepara y nos da en tierra extranjera, en tierra extraña. Rebeca no era de ahí. No. Ella era familiar de Abraham. En su vientre se gestaron dos, naciones, gemelos, Esaú y Jacob. Y desde que se fecundó, siempre hubo problemas. Vemos también en Rebeca el favoritismo por uno de los hijos, por Jacob. Vemos que ella fue la que le contó a Jacob, oye, mira, tu padre va a bendecir a Esaú. Y hizo toda la parafernalia, le cocinó, le consiguió las ropas de Esaú para que Isaac, que ya estaba viejo y ciego, lo bendijera a él. Vemos cómo es de fuerte las bendiciones de los padres. Yo creo que mi esposo aprendió conmigo esta semana todo eso, porque de verdad, los padres, Dios mío, y vemos cómo Jacob se robó esa bendición, y ese es el padre. De ahí salieron las 12 tribus de Israel, de Jacob. Jacob se enamoró de Raquel, pero le dieron a Lea. Hubo también conflictos, hubo problemas entre ellas dos. Lea
tenía que compartir su esposo con su hermana salió estéril, no daba hijos, tenía problemas, también entonces le entregaron a Jacob las siervas para que dieran hijos. Entonces, Dios mío, yo digo, ay Señor bendito, este Señor cómo fue capaz con todas. ¿Qué tiempo tuvo para trabajar y para todo? Pero ahí están los 12 hijos. Al tiempo, Dios se acordó de Raquel, pero también se acordaba cada nada de Lea, la que despreciaba a Jacob, la que Jacob no quería, a la que se casó engañado. Lea también sufría los desprecios de su esposo, porque la amaba a Raquel. La Biblia dice que Raquel era hermosa, pero que Lea era de ojos tiernos, entonces no era fea. Simple y sencillamente que Jacob se enamoró de Raquel, la veía hermosa, y la palabra de Dios dice hermosa, era hermosa, pero tenía su gran problema, era estéril, y la dio ojos tiernos, le dio todos los hijos que quiso. Y Raquel, Dios se acordó, al tiempo se acordó de ella, le dio a José, el soñador, y a Benjamín. Murió en el parto de Benjamín. Pero como Jacob amaba tanto a Raquel, amó mucho a su hijo José. Y vemos la historia, todo lo que ocurrió con José, con el pueblo de Israel, cuando ya llegaron a Egipto, todo el cautiverio, todo lo que pasó. Ya estamos llegando a otra mujer. No sé si ustedes me están siguiendo la cronología. ¿A quién voy a llegar? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué mujer sigue? No. María o Miriam, la hermana de Moisés. El pueblo de Israel, como fue cautivo en Egipto, duró muchos años en cautiverio, esclavo, trabajaba. Entonces, por el clamor del pueblo de Israel, Dios que escuchó sus oraciones y preparó un hombre, Moisés, y a través de su el faraón decidió matar a todos los hijos de los egipcios. Lo que pasa es que de los israelitas hablemoslo así, se reproducían tanto. Sí, entre más los oprimían, más trabajo les colocaban, más las mujeres quedaban más embarazadas. En cambio las egipcias no. Entonces decidió él exterminar a todos los niños. Se dice que Moisés es prototipo también de Jesús. Cuando Jesús nació, Herodes, cuando se enteró, ¿qué quiso hacer? Matarlo. Y entonces decidió matar a todos los niños de recién nacidos hasta los 2 años. Lo mismo pasó con Moisés. Pero entonces la mamá le elaboró una arquita, la calefateó y la echó en el mar. La hija de Faraón lo encontró, pero ahí estaba Miriam, viendo a lo lejos. Y cuando ya la hija del Faraón decidió buscar, justo buscó la mamá de Moisés. Dios se la puso, porque eso fue Dios. Se la puso para que lo cuidara. Entonces, ¿quién lo cuidó? Su hermana María. ¿Quién fue María para el pueblo de Israel? Era muy respetada. María la vemos siempre al pie de Moisés, junto con Aarón, su hermano, que Aarón fue el sacerdote. Aarón era el que Moisés le decía que era lo que tenía que hablar, que era lo que le tenía que decir al pueblo, ¿verdad? Y ahí estaba María. María era como la que dirigía las canciones, cantaba,
La vemos en Éxodo con el pandero, cantando. Tuvo también sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre sus cosas malas se destaca que como ya estaban cansados, ya habían salido de Egipto, estaban en pleno desierto, Dios mío, fue un pueblo difícil. Nosotros somos difíciles. Dios tiene misericordia, Dios tiene amor, Señor, no te canses, ¿verdad? Entonces, Miriam, Aarón hablaron mal de Moisés, juzgaron a Moisés, criticaron y fueron castigados. ¿Alguien sabe cuál fue el castigo de Miriam, de María? La lepra. Yo decía, Dios mío, perdónanos, perdóname. ¿De cuántos líderes hablamos? ¿De cuántos pastores criticamos, juzgamos? Es mejor callar. Y la humildad de Moisés, oró por ella para que Dios perdonara, y María se tuvo que alejar 7 días, dice la palabra, 7 días para que la lepra cesara, porque en ese tiempo los leprosos tenían que estar apartados. María aprendió la lección. Nosotros también tenemos que aprender esas lecciones, muchachas, hermanas. Muchachas, le digo yo en confianza. Hombres también, hay que callar. Es mejor orar por ellos y por uno también, de verdad. Eso nos enseña Miriam, que hay que guardar silencio, alabar a Dios, glorificar a Dios, tener paciencia. Si las cosas uno ve que, ay, es que el pastor, no importa. Dios en su momento da, Dios en su momento pone, Dios en su momento lo pone a uno a trabajar. Son procesos por los cuales uno está pasando. Ahora nos vamos a otra mujer que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Porque aprendí que Dios usa cualquier persona. Dios utiliza cualquier persona para bendecirnos, para salvarnos, para protegernos. Dios utilizó a una mujer, Rahab. Entonces, esta mujer se dice que es valiente, creyente en Dios, y por la valentía que tuvo, salvó su familia. Porque Israel iba a luchar contra el pueblo donde estaba Rahab. Pero Rahab era una prostituta de Jericó. Ella salvó la vida de 2 espías que fueron mandados. ¿Alguien sabe cuáles fueron los 2 espías que se mandó? No tengo regalos. ¿Alguien sabe? Caleb y Josué. Y ella los salvó. Ella los salvó a estos hebreos. Y entonces le hicieron a ella una promesa. Eso lo vemos en Josué, capítulo 2. Entonces, ustedes esta semana se van a tomar el tiempo de leer todas estas historias. Josué, le hicieron una promesa a ella, de que cuando el pueblo de Israel llegara a atacar esa casa, la familia de ella y ella no iban a ser atacados, no iban a morir. Pero tenía que colocar un listón rojo y ella lo colocó. Ella tuvo fe, ella creyó, ella los guardó ese día. Y sí, ella y su familia fueron guardados, fueron salvos. ¿Y sabe qué? Esta mujer, de ella se habla en Hebreos 11:31. Se habla de ella. Y ella, si estudiamos el árbol genealógico de Jesús, ella viene siendo familiar. ¿Por qué es familiar?
de Obed. Entonces vemos acá cómo Dios va preparando todo, va preparando su hijo también a través de las personas, porque Él utiliza a cualquiera. Pues si utilizó ¿qué? No sé cómo le dicen acá, un gallinazo, un cuervo para alimentar a Elías, Dios mío, utilizó una prostituta para salvar a sus hijos y de ella también viene la familia de Jesús. Porque después de ahí vamos a conocer otra persona. ¿Hay alguien? Una de estas mujeres que la voy a dejar de última porque me encantó, me enamoré de esa mujer. Entonces, vamos a estudiar. No, mi amor, yo estoy más enamorada de ti. Lo que pasa es que me enamoré de su vida. Vamos a estudiar a Ruth. Leal, dedicada, trabajadora y fiel a Dios. Ruth tampoco era israelita, tampoco era, pero se ganó un lugar en el pueblo de Dios. Ruth era la nuera de Noemí. Y entonces pasó que Noemí con su esposo se fueron a vivir a Moab. Y porque en Israel, allá en el pueblo, en Judá, hubo muchos problemas, hubo hambre y entonces se fueron para Moab. En Moab también les pasaron muchas cosas. Ella perdió su esposo, Noemí, perdió sus dos hijos. Ella quedó con las nueras. Y de camino, porque le dijeron pues que ya se estaban restaurando las cosas y se devolvió para su tierra. Entonces las nueras la siguieron. Se ve que era muy buena suegra, cariñosa, excelente. Entonces ellas la siguieron, pero en el camino ella les insistió que se devolvieran, que es que ella ya estaba muy vieja y ya no tenían hijos para que las restituyeran. Y les dijo, no, y así yo pueda tener hijos, pues ustedes no los van a esperar, ¿verdad? Entonces una de ellas se fue para su casa, lloró, bueno, se abrazó, pero una sola se quedó con ella, y esa fue Ruth. Y el versículo que siempre toman de Ruth, donde Ruth le dice, no, es que Noemí, suegrita, no me insista, yo me voy con usted. Me acordé mucho de este versículo porque en las promesas que hicimos mi esposo y yo se lo dije. Dice, a donde tú vayas, yo iré y estoy parafraseando, donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, dijo Ruth. Y entonces en la historia de Ruth vemos que llegaron allá, entonces ella era muy joven, Noemí ya estaba vieja, Noemí la mandó a trabajar a los campos de Booz, y entonces Booz era un familiar de Ruth, un familiar lejano, y entonces se recogían espigas, las mujeres eran las que recogían las espigas que dejaban por ahí caíditas los hombres cuando digamos las envolvían, las recogían. Entonces eso era lo que hacía Ruth. Y bueno, Booz la conoció la historia, se dio cuenta que era la nuera que se había quedado con Noemí. Entonces Booz le dijo que ha conocido de ella, que es una mujer virtuosa, que se quede ahí con sus empleadas, que no se aleje. Le dieron hasta comida. Sabemos lo que Noemí le dijo, que eso es como otra predicación, otra enseñanza, lo que Noemí le dijo, bueno, que se acostara a los pies de Booz. Y bueno, ya luego Booz buscó un familiar para que la redimiera a Noemí, pero si tenían que redimir a Noemí a los hijos, porque eso era una costumbre allá. Entonces, también tenían que redimir a Ruth, porque era la nuera de Noemí.
como el otro familiar no podía, entonces la costumbre era entregarse en un zapato, entonces entregaron el zapato, ya Boaz se casó con Ruth y de Ruth nació un hijo y de ese hijo también es el linaje de Jesús, porque de ese hijo nació Isaí. Isaí es el papá de David, el rey David. Amén. Entonces hay que aprender a ser obedientes como Ruth, porque Ruth escuchó a su suegra y fue bendecida. Y el pueblo fue bendecido. Seguimos con una mujer también estéril, sufrida, demasiado. Esta mujer lloraba, esta mujer no se consolaba con nada y esa es Ana. La vemos en Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2 y parte del 3. Yo creo que esta semana me aprendí toda la Biblia otra vez. Entonces, su esposo tenía otra esposa. Ay, Dios mío. Y tenía también hijos. Y se burlaba de ella. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos. El Cana. Entonces, tan lindo el Cana. Le dice, ¿es que acaso no soy yo mejor que todos los hijos? Tan convencido. Pero ella quería tener su hijo. Ella quería como esa parte de ella. Yo me pongo en el lugar de ella y digo, sí, ella también quería saber qué es ser madre, llenar como ese vacío. Pues amaba a su esposo, pero tenía ese gran vacío. Y lo que me parece más bonito de ella fue que cada año iban a presentar algo al templo, unos sacrificios, y entonces el esposo siempre daba como porciones a las esposas, a los hijos, pero siempre el Cana separaba lo mejor para Ana. ¿Por qué? Porque la amaba, porque amaba a Ana. Ella era una mujer de oración, era fiel, adoradora y sobre todo que cumplió una promesa que le hizo a Dios. Entonces vemos cómo ella llegó al templo, llegó, se arrodilló, oró, pero no oró duro, sino que ella solamente movía sus labios. Y entonces el sacerdote Elí creía que ella estaba borracha, la exhortó, ya sabemos la historia. Ella le dijo que no, que le estaba pidiendo a Dios un hijo porque no podía tener hijos. Entonces él la bendijo, ahí sí la bendijo. Y tuvo un hijo. Al año siguiente tuvo un hijo y lo puso Samuel. Y ella le prometió a Dios que si le daba ese hijo lo iba a dejar en el templo y se lo iba a consagrar a él. O sea, desear tanto un hijo para después entregarlo. Pero ella lo hizo. Ella lo hizo, lo destetó, no sé a los cuántos años, 3, algo así, lo destetó y lo llevó al templo. Allá lo dejó. Y conocemos ya la historia de Samuel, quién fue Samuel, ¿verdad? Entonces, vemos la oración de Ana. Pero hay algo peculiar que me gustó demasiado en ella, que no es solamente orar, sino vaciar su alma. Ana vació su corazón y no alardeó, no se puso con gritos, no se puso con algarabías, ahí calladita, ahí moviendo simplemente sus labios, pidiéndole a Dios, y le prometió y cumplió esa promesa. Otra dijo, pues ya lo tengo, ya no te lo doy, pero ella sí. Y cuando le recordó a Elí, Elí le dijo al Cana que los bendecía y que la bendecía para que tuviera más hijos, y Dios le dio más hijos. Pero ella cada año iba al templo y le entregaba una, digamos como una capa, como algo que una túnica pequeña
que Samuel se colocaba. Aparte del efod que él se colocaba la túnica que la mamá le llevaba. La oración de Ana. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada. No hay nada imposible para Dios. Y nos vamos con la reina Esther. Para terminar, el reinado, ya sabemos el reinado de Esther, todo lo que pasó con la reina Vasti, que desobedeció al rey Asuero, ¿verdad? Desobedeció al rey Asuero, bueno. En lo de Esther, la gracia que el Señor puso en ella, aparte de hermosa, dice la palabra que era hermosa, que el rey de una vez no tuvo necesidad de pasar tanto protocolo, tanta parafernalia con ella, sino que la escogió, ¿verdad? Voy rápido. La escogió, Esther salva nuevamente al pueblo, a Israel, porque los iban a matar, en manos de, ya sabemos de quién, ¿verdad? Que el de Amán, que él mismo fue con su propia horca, lo mataron. Entonces, otra vez Dios, a través de una mujer, salvó su pueblo. Era un propósito. La preparó. Ella le hizo caso a su tío. Y todo lo que el tío le dijo, ella lo hizo. Pero también convocó a un ayuno, también convocó a oración. También, no importa que fuera la reina, ella hubiese dicho, ay no, sálvese quien pueda, yo ya estoy aquí, a mí no me va a pasar nada. Pero en realidad, a ella también le pasaba, le dolía a su pueblo. Ella no le importó decirle al rey, es que yo soy judía. Y pasa esto, esto y esto. Pero por la oración de ella, el ayuno que ella tuvo y la gracia que Dios puso en ella, el rey no la rechazó, sino que el rey, ya sabemos, mandó matar a ¿cómo es que se llama? A Amán, y salvó su pueblo. Muchos murieron, sí, pero salvó su pueblo. Esther, aparte de hermosa, fue inteligente, fue valiente, fue sabia, prudente y esperó el momento de Dios. Esperó el momento de Dios. También conocimos la historia de, bueno, María, la madre de Jesús, que María fue, estuvo un joven, se había comprometido con José, y sabemos pues que el ángel le habló, ella obedeció, aquí está tu sierva, hágase, digamos, conforme lo que tú dijiste, conforme tu voluntad, y a través de ella nació Jesús, el Salvador, amén. Pero quiero detenerme un momentico en Jueces capítulo 4, la historia de Débora. Esta mujer me encantó. Todavía me ericé. Dios mío, todo lo que esta mujer hizo en un momentico. Y yo digo, se puede, sí se puede, se puede. Así seamos mujeres. A veces nos opacan, a veces dicen es que una mujer no puede estar al frente, siempre tiene que ser el hombre, una mujer predicar, una mujer enseñar. Sí se puede, cuando el hombre no quiere, cuando no hay hombres dispuestos a servirle a Dios, entonces se tiene que levantar una mujer, porque no nos podemos quedar sin palabra, no nos podemos quedar, y Dios utiliza, si yo me lo propongo, si yo estoy dispuesta, Dios me utiliza. Si ustedes están dispuestos, varones, Dios los utiliza. Amén. Débora, una jueza en el tiempo de los jueces, en el tiempo de la maldad, en el tiempo de la desobediencia, del pecado de Israel. Como siempre, Israel, amado por Dios, difícil. Nosotros también lo somos. Siempre, siempre fallamos, desobedecemos, nos quejamos, pero Dios siempre tiene como alguien, como un refrigerio, como un oasis, prepara a alguien para que nos vaya dando, para irnos levantando. Levantó a Débora, juez, profetiza, lideraba el pueblo de Israel cuando no había rey. Aparte de Samuel, ella fue también juez, profeta. Son los únicos que se cuentan en la Biblia que hicieron esas dos funciones. Amén. Y Débora, entonces la vemos que convocó el ejército, ella era la comandante del ejército,
convocó el ejército, animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. Y vemos en Jueces capítulo 5 el cántico de Débora. Pero yo me quedo en Jueces capítulo 4 cuando dice que llamó, ¿verdad? Dios llamó se lo voy a leer un momentico. Jueces capítulo 4. No crean que la Biblia no la abro, sí la abro. Lo que pasa es que uno a veces se acostumbra con los celulares, ¿verdad? Cuando ella le dice a él lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere que él haga, ¿verdad? Barak, cuando Barak derrota a Sísara, y entonces ella le dice a Barak que lo que tiene que hacer, en el versículo 6 dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán? Sísara atacaba demasiado al pueblo de Israel. Sísara lo atormentaba. ¿Cuántas tormentas tenemos nosotros a través? El enemigo usa personas, cosas, momentos para atacarnos a nosotros también. Barak se dejó, y el pueblo de Israel se dejó apabullar por todos los ataques de Sísara. Pero Dios levantó a Débora. Entonces le dice, yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Le recordó ella lo que Dios le dijo. Y mire lo que le dijo Barak: si tú no fueres conmigo, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, ok, listo, yo voy a ir con usted. Pero ¿sabe qué, Barak? La victoria no va a ser suya. Sí, se acobardó, desobedeció, le dio miedo. La victoria no va a ser suya, mijito. Va a ser en manos de una mujer. Esa es la victoria. Y cuando no hay líderes, cuando el hombre no quiere trabajar, entonces nosotras tenemos que hacerlo. Nosotras tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Débora eso es lo que enseña, a levantarnos, a trabajar para la obra del Señor. Débora, aparte de ser juez, de ser profeta, era esposa, ama de casa. Ella no era soltera, así, tranquila, fresca, no, ella era casada. Trabajaba para su casa, pero también trabajaba para el reino. Y eso a mí sí. Ay, yo dije, Dios mío. Bueno, no voy a decir la palabra, pero en mi país hay una, bueno, digamos que era muy berrionda, para no decir la palabra. Hacer todo. Dios nos puede utilizar a nosotras, pero primero trabaja en nuestro hogar, porque el primer ministerio es el hogar y el segundo es la iglesia. No podemos descuidar el hogar. Aprendí, y eso es lo que he estado haciendo esta semana. Si tu esposo no quiere, tú sí. No es rebeldía, no. Si tu esposo no quiere orar, entonces ora tú. Si él no quiere, léele tú la Biblia, enséñale tú.
Hoy es un culto para mujeres. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Vamos a dejar estas historias de estas mujeres y decir, ay, tan rico, yo quiero ser como ellas, pero no lo somos. O vamos a permitirle a Dios que Él agarre su pluma y escriba la historia de cada una de nosotras. Como líderes, queremos valientes. Ya somos bellas por naturaleza, somos hermosas y a los ojos de Dios, a los ojos de nuestros esposos. Pero seamos valientes, seamos arriesgadas, decididas a trabajar. No solamente secularmente, no, para nuestro hogar y para la obra del Señor. Levantémonos, no nos dé miedo, hay que trabajar. Yo por eso lo dije al principio, Dios me sorprendió. Hacía mucho tiempo, yo no estaba enseñando. En la iglesia tuve como una. Y luego, antes de venirme para acá, era maestra de intermedios. Les di clases a los intermedios. Pero Dios lo sorprendía a uno, de verdad. Nunca me imaginé estar en Estados Unidos, predicando en una iglesia extranjera, siempre en mi iglesia. Pasé de esa la cuna a enseñar a intermedios, estuve en muchas cosas. Y cuando llegué a este país, yo le decía a mi esposo, me estoy secando, porque estoy acostumbrada a trabajar en la iglesia. Me estoy secando, necesito. Mujeres, no importa que te critiquen, no importa que te juzguen, equivócate. Es que no somos perfectos. Enójate, pero no llegues a airarte. Qué bueno fuera no quedarnos con, es que yo quiero ser como ella, yo quiero ser como Ruth, yo quiero ser como Esther. Ay, yo quiero ser yo, que Dios me utilice a mí, que haya esa historia de mí, que en mi casa haya esa historia de mí, que en la iglesia haya esa historia de la hermana. Yo apenas las estoy conociendo, no conozco sus nombres, pero de cada una, mujeres, sí se puede trabajar en el hogar, se puede trabajar en la iglesia, hay que decidirnos. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde la gente, el tiempo que he estado trabajando en mi país, trabajé trabajé en un juzgado. No me van a entender la palabra, pero trabajaba con mucha gente, más abogados y gente, digamos, el pueblo. Le tocaba a uno muchas veces aconsejarlos, pero acá me ha tocado ser cajera. No se creía que yo podía hacerlo, pero lo fui. En mi país, cuando me presenté a la rama judicial, tampoco creían que yo iba a pasar a un juzgado. Trabajé en un pueblo por 7 años. Perdón, era más fácil en un pueblo, pero después pasé a la ciudad, a Medellín, y mis compañeros en el pueblo decían, esa no es capaz, que le toque todo ese cerro de procesos. Pues fui capaz, trabajé 17 años. Acá no daban un peso por mí. ¿Qué va a ser cajera? ¿Usted sí es capaz? Inclusive una de las managers me decía, pero es que usted no sabe inglés. Y los negros aquí, los negros son difíciles y al negro no le gusta una latina que no hable que no hable inglés. Y yo, pero resulta, no voy a poder con esto. Resulta que es que Dios todo lo pone y Dios va pasando, lo procesa uno, ¿verdad? Los procesos de Dios. Y he entendido esta semana por qué no me fue tan duro con los negros. Y yo quiero los negros, los morenos, los de color, amarillos, verdes, rojos.
Porque yo me crié en la iglesia con morenos. La mayoría de la iglesia, que los amo, son morenos. Y cuando yo tenía 16, 17 años, iba a las escuelas, los sábados enseñábamos, y yo era rodeada de morenitos. Les limpiaba los moquitos, les enseñaba, para poder comer al pie de ellos, yo les limpiaba. Trabajé en directivas de escuela bíblica con morenos, pastores morenos, y mi papá es de raza morena. Entonces, yo dije, yo sí puedo. Yo le decía a mi esposo, ¿qué hago? No sé inglés, y como ellos son los que más hablan inglés, los morenos. Dios mío, al principio yo le hacía señas, me preguntaban el precio y yo, pero les decía, nunca, Dios sabe, y le doy gracias a Dios, y la honra y gloria sea para Él, nunca hubo un reproche porque yo no hablaba inglés. Antes me decían, ¡ay, so beautiful! Y yo, thank you, era lo único que sabía decir. Y no me da, y atendía y atiendo a ellos, y al principio me daba miedo por todo lo que decían ellos. Al final no, yo los quiero como se quieren a todos. Por eso Dios me preparó con morenos. Entonces Dios va colocando todo. Fue duro, un proceso que tuve con los papeles, con la visa, fue doloroso, pero aquí estoy. Se puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada. Lo que le estás pidiendo, Dios lo va a dar. Hay que ser fieles, tener fe como Sara, constantes en la oración como Ana. A mí ese cántico de Ana me encanta. Constantes en la oración. Derramar nuestro corazón a Dios y creer. Se puede con los hijos, se puede en el trabajo, se puede en la casa, se puede en la iglesia. Tenemos dones, talentos, ministerios, hay que ponerlos a trabajar. No nos podemos quedar sentadas. Ay, el hombre no quiere, pero yo sí. Amén. Convocaron a un culto, vamos, arrastremos a los de la casa también entonces, con nuestro ejemplo. Dejemos que Dios escriba nuestra historia. Todas somos inmigrantes, no somos de aquí. Dios nos llamó de otros países. Hay que hacer historia aquí. Y hay que hacer historia en presencia. Amén. Nunca pensé que iba a hacer historia en presencia. Dios los bendiga. Y muchas gracias. Y sí se puede.